Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes, los nacidos bajo el signo de cáncer. Les doy la bienvenida a este su canal, Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a que te suscribas y actives la campanita ya mismo. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil. Solo tienes que ver el video completo y de esa manera puedes conocer los requisitos para participar. ¿Está bien? Bueno, y de paso apoyan nuestro refugio de animalitos rescatados, del cual el niño lombriz hace parte. Bueno, te quiero contar que también tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Es una videollamada de 1 hora en la cual tú puedes preguntar todo lo que desees a las cartas, y nuestros datos de contacto para esto están en el primer comentario. Quiero contarte además que esta lectura del día de hoy, mi querido amigo de cáncer, es general, no tiene sexo, género o identidad a quien va dirigido, no tiene fecha específica para escucharse y será para ti el día que el universo así lo determine. Quiero contarte que si tienes una petición de oración, la dejes en nuestros comentarios para que podamos orar por ti. Haremos un mensaje general de parte de todos los angelitos y luego pasaremos a la parte del amor y la economía. Te dice: el amor te hará fértil. Para algunos de mis queridos amigos de cáncer se acerca tiempos de mucha fertilidad. Puede ser la llegada de un bebé. Siento que algunos de ustedes también, aunque no bebés, están gestando en su corazoncito sueños, metas, proyectos, planes. Así que siento que se acerca una etapa súper linda, llena de mucha abundancia, de mucha prosperidad, de mucha fertilidad en los sueños, metas o planes que tengan. Si tú lo crees, escribe "hecho está" y decreta la prosperidad en tu vida. Vamos a ver nuestro segundo mensaje y te dice: la sabiduría te habla en sueños. Durante estos días hay sueños bastante importantes, sueños que te están dando información acerca de situaciones importantes que se acercan en tu vida. Así que préstales mucha atención, mi querido amigo de cáncer, para que puedas tomar las mejores señales y guiarte para tomar las decisiones correctas o más indicadas para tu camino y tu evolución espiritual. Finalmente, tu último mensaje te dice: la victoria te dará paz. Hay una situación que te ha tenido como pensativo en estos días y te está diciendo hoy el universo: vas a triunfar, vas a salir bien de todo ese proceso. No te preocupes porque mi mano va a estar allí cuidándote. Bueno, vamos a pasar a la lectura para el plano de lo sentimental, y estas son iniciales de personitas con quienes durante estos días van a estar pasando cosas importantes en el amor, en el dinero o sobre todo en el amor. Puede ser la inicial del nombre, del apellido. Puede que haya una conexión, un mensaje a través de esta lectura o un contacto en estos días. La V grande, la C, la R, la M, la S y la O. Ok, entonces en el amor esperen noticias de parte de personitas que tengan estas iniciales. Vamos a ver en este momento qué se viene para el plano de lo sentimental. Para mis amigos de cáncer, suscríbete y activa la campanita ya mismo. Y te invito a que veas esta lectura. Primero hablaremos de los amigos de cáncer que están solteros y luego hablaremos de los que tienen una conexión con alguien. Los solteros son los que no sienten nada por nadie y no salen con nadie. Bueno, me dice que estás entrando en una etapa de bastante tranquilidad, de mucha armonía. Te sale esta carta de la justicia
Y eso también me habla de mucho equilibrio que empieza a llegar a tu corazón, que empieza a ver por fin después de, siento que de haber pasado como la noche oscura del alma. Veo que esto de verdad te lo mereces muchísimo, querido amigo de Cáncer, porque quizá últimamente has estado viviendo, pasando situaciones muy fuertes, muy intensas, en las cuales perdiste como la esperanza, pero ya está llegando la calma o ya va a llegar. Y esto es maravilloso para todos ustedes. Me dice, estás en una etapa de aprendizaje, sobre todo en temas de confianza. Tienes que sanar tu corazoncito. Puede haber sido que te fueron infiel o que tú fuiste el infiel. Aquí hay un tema de fidelidad, de confianza y de seguridad como pareja que tenemos que trabajar de manera fuerte, de manera intensa, y que es súper importante que podamos, digamos, sanar antes de iniciar una nueva relación. Bueno, lo más sano, lo más indicado es que puedas darle fin a esto para que puedas estar mejor en próximas relaciones. Así que por ahora, a valorar la tranquilidad, valorar la paz que se está acercando a tu corazón. Vamos a pasar a la lectura para el plano de lo amoroso, para todos aquellos que son de signo Cáncer y tienen una conexión especial con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, la esposa, la ex. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. ¿Ok? Vamos a ver qué se viene. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Y ahora concéntrate y en tu mente di tu nombre junto al de esa persona. Bueno, vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se aproxima para toda esta conexión entre ustedes dos y qué te aconseja el tarot. Miremos en este momento qué signos están por ahí rodeando a mis amigos. Veo Escorpio, Virgo, Tauro y Géminis. Ok, puede ser el signo solar, el signo ascendente, lunar o en Venus. Vamos a comenzar con nuestra primera carta que representa qué siente esta persona por ti. Y veo que siente la necesidad de realizar acuerdos contigo. No sé por qué me resuena, pero creo que algunos de mis amigos de Cáncer, estos acuerdos tienen que ver con propuestas de matrimonio y esto me encanta, ¿sí? Yo siento que hay relaciones que ya están preparadas para avanzar a otro nivel, quizá para algo más de compromiso. Entonces yo auguro realmente que se viene una etapa de bodas con algunos de mis amigos de Cáncer. Y si ustedes están pasando un mal momento y como que no hay matrimonio por ahí a la vista, yo veo que viene una comunicación. Lo importante de esta comunicación es que esta personita llega con una actitud bastante diplomática que te conviene mucho a ti, mi querido amigo de Cáncer, porque siento que todo va a estar a tu favor. Vamos a ver qué piensa esta persona y me dice, necesito aclarar rumores, necesito aclarar malos entendidos. Siento que esta persona ha estado como viviendo crisis de ansiedad importantes, crisis en las cuales quizá le pasa mucho por la cabeza como, ¿será que voy a perder a Cáncer? ¿Será que necesito dar un siguiente paso para reafirmar a Cáncer en mi vida? Bueno, yo creo que hay una conversación puntual, una conversación importante que hay que hablar sobre un tema de confianza entre ustedes dos. Desesperado, se encuentra desesperado, desesperada esta persona por hablar contigo, por sentirse más segura. Siento que aquí este personaje también tiene que trabajar de base cuestiones de seguridad en sí mismo. Tiene que trabajar de base cuestiones de como de amarse, de quererse a sí mismo, porque yo le noto mucha inseguridad y veo a alguien que
que quizás si hay una propuesta de matrimonio puede que no sean como las motivaciones adecuadas, ¿ok? Vamos a ver qué se viene. Para todos aquellos que tengan la capacidad de resolver como pareja el tema de la seguridad, se viene con penetración, se viene una etapa en la cual se pueden estar como sintiendo más unidos el uno con el otro. Veo que, no sé, es como que inicia una etapa de mayor intimidad entre ustedes dos, de mayor convivencia, y esto me gusta. Yo a ti te veo diciendo, me gusta todo lo que voy a empezar a vivir con esta persona, de llegar todo a otro nivel, pero siento que necesito como apoyo o ayuda espiritual porque quizá todo está pasando muy muy rápido. Te angustia, a ambos los veo como angustia respecto hacia el futuro. Y yo digo, no se preocupen por el futuro, vivan como pareja un día a la vez. Hay mucha preocupación en ustedes dos sobre cómo les va a ir en el futuro. Yo digo, vivan el presente hoy porque mañana no sabemos ni siquiera si vamos a estar. ¿Qué te recomienda el tarot? Por un lado me dice, hay un punto débil y es tener expectativas muy altas en el otro. Recuerden siempre, Cáncer, que no debemos tener expectativas tan altas en el sentido de que nuestra felicidad dependa de ellas, ¿sí? Nuestra felicidad es nuestra única responsabilidad, no de tu pareja, es tuya. Entonces yo veo que algunas relaciones pueden ser un poco inestables aquí, o que te puedes decepcionar mucho, te dice la carta de la luna, si empiezas a tener expectativas de que toda la felicidad depende de la otra persona. Bueno, me dice todo con mucho equilibrio, ¿sí? Con mucho equilibrio construyendo en el presente, y así ya no te dará tanta ansiedad por el futuro. Vamos a clarificar un poco más esta lectura. Y vamos a ver. Me dice, algunas de las relaciones en estos días están rotas porque me sale la carta de la torre y me habla de que algunos han hecho como un contacto cero luego de una pelea bastante fuerte. Sin embargo, yo veo que es algo que tiene solución porque te sale ese 7 de copas y me dice no te preocupes por esta distancia marcada por este 10 de bastos, porque es una buena distancia, una sana distancia, una distancia que está permitiendo que todos y cada uno de los implicados en esta relación puedan mirar las cosas desde un poco más de perspectiva, y esto es favorable para ustedes, es positivo. Vamos a ver qué viene de parte de lo económico. Para los que están sin trabajo, me dice es tiempo de tomar una decisión firme. Sí, te marca la carta de la indecisión, y a veces por iniciar aquí, picar allá, puede que al final no nos terminemos quedando con nada. Por eso te dice hoy toma una decisión y mantente en ella. Para los que tienen trabajo o tienen un negocio, mucho cuidado con enemigos antiguos porque siento que alguien podría querer cobrar venganza y afectar tu plano financiero, tu plano profesional. Así que si tienes problemas con alguien, es mejor que soluciones todo por la vía diplomática. Número de la suerte, el número 70. Y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte cuáles son nuestros nuestros premios y nuestros requisitos. Y nuestros premios son una lectura privada conmigo, también estar en los en vivo. Los requisitos son estar suscritos en este canal, activar la campanita, darle like al video, escribir la palabra amarillo en los comentarios y suscribirse a nuestros otros dos canales. Entonces recuerden suscribirse ya mismo aquí y activar la campanita. Les mando un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes y nos despedimos los dositos con todo el corazón.